Una vez reservé un Airbnb en un área aislada de Arizona, ya que tenía una entrevista de trabajo en esa zona y estaba demasiado lejos de casa para hacer el viaje de ida y vuelta en un solo día. Decidí hacer un viaje corto y quedarme por unos días. Elegí este Airbnb en particular porque era mucho más barato que cualquier hotel que pudiera encontrar y estaba a aproximadamente media hora de donde tendría mi entrevista, lo cual me pareció perfecto. El lugar estaba ubicado en un callejón sin salida, en una carretera aislada, y tenía una linda vista del desierto desde el patio trasero. Llevé mi computadora portátil para trabajar durante el día, lo que me mantuvo ocupada la mayor parte del tiempo. Planeé quedarme durante 3 días, mi entrevista era el segundo día, un martes, y planeaba irme el viernes. La noche antes de mi entrevista, que fue un lunes, estaba practicando respuestas para las preguntas de la entrevista y obteniendo algunos conocimientos de último minuto sobre la empresa. Estaba en la sala de estar de la pequeña casa, probablemente alrededor de las 9 de la noche, cuando escuché un golpe en la ventana. Digo golpe porque no fue un golpe fuerte, más bien sonó como si alguien hubiera tocado la ventana con un dedo. Por supuesto, giré la cabeza hacia la izquierda para mirar la ventana en reacción. No vi a nadie, pero afuera estaba completamente oscuro. Sentí un poco de miedo de acercarme a la ventana, pero sabía que tenía que hacerlo, así que me armé de valor y miré. No había nadie a la vista, solo la oscuridad del desierto. Me tranquilicé pensando que tal vez había sido un insecto golpeando la ventana. Después de todo, en esa zona había insectos bastante grandes y desagradables. Al día siguiente, terminé mi entrevista y sentí que había salido bastante bien. Pasé el resto de mi pequeño viaje explorando diferentes partes de la ciudad en mi auto, comiendo en diferentes restaurantes y relajándome en el patio trasero. Esa noche, estaba de nuevo en la sala de estar cuando escuché otro golpe en la ventana, idéntico al de la noche anterior. Esta vez, estaba claro que no era un insecto. Me sentí aún más perturbada, pero corrí hacia la ventana de nuevo. Aunque no vi a nadie, eso no significaba que no hubiera alguien allí afuera. Revisé las ventanas junto a la puerta principal y luego abrí la puerta para mirar afuera por un momento. No vi a nadie, así que volví adentro y decidí salir al porche trasero para verificar el área. El aire del desierto era frío y el silencio era abrumador. Todo estaba quieto, lo que hacía que la situación fuera aún más inquietante. Revisé el porche y el área cercana, pero no encontré nada ni a nadie. El sentimiento de incomodidad no me abandonaba, y aunque traté de no pensar demasiado en ello, el hecho de que algo o alguien estuviera tocando mi ventana en medio de la noche era algo que no podía ignorar. Miré hacia el desierto detrás de la casa, rodeado de silencio y oscuridad. De repente, escuché un sonido, un clic similar al ruido que se hace al chasquear la lengua contra el paladar. El sonido provenía de algún lugar en la distancia, más allá del alcance de la luz de la casa, perdido en la frialdad del desierto. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras imaginaba que alguien podría estar escondido detrás de cualquiera de esos arbustos, observándome y jugando conmigo. Grité, estás en una propiedad privada. Voy a llamar a la policía si no te vas. Como si respondiera a mi advertencia, escuché otro clic. Miré en la dirección de donde provenía el sonido y entonces pude ver una figura, una persona vestida con ropa oscura, camuflándose con la negrura del desierto. Mi instinto fue caminar un poco más cerca, pero luego me detuve, dándome cuenta de que no quería acercarme más a esa persona. La figura se alejó sorprendentemente rápido después de mi advertencia, lo que me dejó aún más inquieto. En mi mente, traté de racionalizar lo que acababa de pasar, pensando que tal vez era el propietario del Airbnb haciendo alguna inspección nocturna, pero era una idea descabellada, y realmente no sabía qué pensar. La noche siguiente, estaba en mi cama, viendo Breaking Bad en mi computadora portátil antes de dormir. Creo que vi 2 episodios, lo que me tomó alrededor de 1 hora y media. No escuché ningún ruido en la casa durante ese tiempo, aunque el encuentro de la noche anterior seguía rondando mi mente. Finalmente, apagué la luz de la habitación y me acomodé para dormir. Justo cuando estaba cerrando los ojos, escuché nuevamente ese clic, pero esta vez provenía del interior del armario. La puerta del armario estaba apenas entreabierta, y en ese instante, mi reacción fue de puro instinto. Salté de la cama, todavía en pijama, y corrí hacia mi auto. Encendí el motor y llamé al 911 mientras miraba la casa, esperando ver si alguien salía. Todas mis cosas aún estaban adentro, pero en ese momento, lo único que importaba era mi seguridad. Un coche de policía llegó poco después,
y al entrar en la casa con los oficiales, hicimos una rápida inspección. La casa era pequeña y no había muchos lugares donde alguien pudiera esconderse, pero aún así, no me sentí seguro. Esa noche empaqué mis cosas y me dirigí a un hotel cercano. Al día siguiente, me comuniqué tanto con Airbnb como con el anfitrión, pero solo pude conseguir un reembolso parcial por mi estadía. Hasta el día de hoy, sigo pensando que pudo haber sido el anfitrión del Airbnb, ya que, ¿quién más tendría acceso a la casa? No había señales de entrada forzada, lo que me lleva a creer que quienquiera que fuera, pudo haber tenido una llave. Pero tal vez me equivoque, tal vez fue un extraño que se coló en el momento oportuno. No lo sé, pero esa experiencia me dejó con una inquietante sensación de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Mi esposa, Cher, y yo hemos estado juntos por 10 años y nos casamos hace 2. Recientemente, construimos una casa juntos, algo que debería haber sido un momento feliz, pero las cosas no podrían haber comenzado de peor manera. Nos mudamos a una pequeña ciudad del interior de Georgia llamada Wacross, en una calle tranquila con una gran propiedad frente a un bosque de tamaño mediano. Este fue uno de los factores que realmente nos atrajo a mi esposa y a mí, ya que planeamos adoptar un perro y criar niños aquí. Queríamos una propiedad grande para que el perro y los niños pudieran jugar. Ambos trabajamos en turnos similares, llego a casa alrededor de las 5, y Cher llega alrededor de las 6 la mayor parte del tiempo. Las 2 primeras noches en la casa fueron completamente normales, era fin de semana, así que pasamos todo el tiempo desempacando y organizándonos. Sin embargo, no fue hasta el lunes por la noche, cuando estábamos ambos en la cama, que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Habíamos apagado las luces hacía tal vez 20 minutos, cuando de repente escuchamos música a todo volumen proveniente del patio trasero. Nuestros vecinos más cercanos estaban lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos confundir la música de sus jardines con la nuestra. Definitivamente, la música venía de nuestro patio trasero, y no era música de fiesta ni nada por el estilo. Sonaba como música antigua y con estática, como si viniera de una radio muy vieja. Las ventanas estaban cerradas, así que después de que Cher y yo intercambiáramos miradas horrorizadas, me levanté para investigar. Abrí la ventana de mi lado de la cama, y quedó mucho más claro que la música era una canción antigua, probablemente de la década de 1940 o algo así. Más tarde, después de buscar la letra, descubrí que la canción se llamaba Was Afraid of the Big Bad Wolf de Henry Hall. A pesar de ser una canción alegre, tenía un tono inquietante, y escucharla proveniente de nuestro patio trasero en medio de la noche la hacía aún más aterradora. Todavía estábamos aprendiendo cómo funcionaba la casa, pero supuse que debía haber un interruptor de luz para el patio trasero cerca de la puerta. Corrí escaleras abajo hasta la puerta trasera y encendí los interruptores que estaban al lado. Uno de ellos encendió las luces del patio trasero. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Abrí la puerta y salí, la música era obviamente más fuerte afuera, pero al caminar hacia el césped, me di cuenta de que no venía directamente del patio trasero, sino del bosque. La canción continuó sonando hasta que finalmente terminó mientras yo estaba afuera, parado en el patio, mirando a mi alrededor. Después de que terminó, hubo un silencio total. Me quedé allí, esperando escuchar algo más, pero todo permaneció en calma. Parecía que alguien nos estaba gastando una broma de mal gusto, pero sea lo que sea, no fue en absoluto apreciado. Aquella experiencia nos dejó a Cher y a mí completamente inquietos. Pasamos el resto de la noche en estado de alerta, tratando de comprender qué había pasado. Aunque intentamos racionalizarlo, algo en la situación simplemente no se sentía bien. Regresé al interior de la casa y le dije a Cher que probablemente solo eran unos niños tratando de asustar a los nuevos en la ciudad. Sin embargo, mientras me escuchaba decir eso, me di cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Por qué alguien haría eso? Pero traté de calmar la situación. Aún así, la sensación de inquietud no nos abandonaba. La noche siguiente, ocurrió lo mismo. Unos minutos después de que apagamos las luces en el dormitorio, la música comenzó a sonar nuevamente, esta vez mucho más fuerte. La canción que se escuchaba era Tiptoe Through the Tulips, una melodía que todos conocemos, pero en ese contexto sonaba espeluznante. Cher y yo nos miramos, esta vez con auténtico disgusto y preocupación. Habíamos esperado que lo de la noche anterior fuera un incidente aislado, pero parecía que se estaba repitiendo. Miré por la ventana, y esta vez,
vi algo en el césped. No era una persona, pero definitivamente había algo ahí afuera. Le dije a Esther que iba a salir a comprobarlo. Ella sugirió que llamáramos a la policía de inmediato, y le dije que lo haríamos en un segundo. Salí con la firme determinación de proteger a mi hogar. Sentía que debía asumir mi papel como el hombre de la casa, listo para enfrentar a quien quiera que estuviera intentando intimidarnos. Cuando llegué al patio, vi que el objeto en el césped era más pequeño de lo que había pensado. La música espeluznante provenía de él, y me di cuenta de que era una radio vieja. La apagué y miré a través de la ventana, levantando la radio para mostrarle a Esther lo que había encontrado. Grité que alguien había dejado la radio allí para asustarnos con la música. Lo que Esther hizo a continuación no era algo que yo esperaba. De repente, comenzó a gritar mi nombre, diciéndome que corriera hacia adentro. Seguía gritando, «¡Corre!». Yo le grité de vuelta, preguntando, «¿Por qué?», y ella me respondió, llena de pánico, «Hay gente parada detrás de ti». Esa declaración hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Me giré rápidamente para mirar hacia el bosque, y allí, a lo lejos, vi 3 figuras, separadas entre sí por unos 2 metros, claramente mirando en mi dirección. No estaban corriendo hacia mí, solo estaban allí, parados, observándome. Mi instinto se activó y grité «¡Oh!» mientras corría hacia la casa, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Ser estaba arriba, llorando histéricamente. Le aseguré que llamaría a la policía, lo cual hice de inmediato. Afortunadamente, los oficiales llegaron en poco tiempo. Durante ese breve intervalo, Ser y yo estábamos aterrados, escuchando cada pequeño sonido, temiendo que esas personas volvieran a golpear en las puertas o ventanas. Cuando los 2 policías llegaron, les expliqué la situación lo mejor que pude. Les mostré la radio en el suelo y les pedí que la llevaran como evidencia para tomar huellas dactilares, aclarando que solo la había tocado con la parte superior de la mano. Los oficiales también revisaron la zona frente al bosque con sus linternas, probablemente para disuadir a cualquier persona que pudiera estar allí de continuar con su comportamiento. Después de que la policía se fue, volvimos a sentirnos vulnerables y asustados, pero, gracias a Dios, esas personas nunca regresaron. Esto sucedió hace solo unas semanas, y aunque esperamos no volver a vivir algo así, si lo hicieran, intentaría grabarlo en vídeo para tener pruebas claras de lo que está ocurriendo. Trabajé como enfermera en varios hospitales e instalaciones antes de llegar al hospital donde estoy actualmente. Uno de mis trabajos anteriores fue en un hospital geriátrico a 30 minutos de mi casa. Tenía experiencia trabajando con pacientes mayores, así que este no era un entorno nuevo para mí. Sin embargo, solo trabajé en ese hospital durante unas pocas semanas, y pronto comprenderás por qué. Era una noche más en el turno nocturno, y había acumulado un agotamiento considerable por la falta de sueño. Me asignaron a la sala de Alzheimer, donde los pacientes generalmente me adoraban. Siendo una joven de unos 20 años, los residentes de la sala veían en mí una conexión con el mundo exterior, alguien que podía traerles un poco de normalidad en medio de sus mentes perdidas. Esa noche, había varios pacientes bajo mi cuidado, pero uno en particular estaba más inquieto que los demás. Su nombre era Lena. Era la primera noche que la atendía, y desde el inicio, Lena no dejaba de hablarme sobre voces que escuchaba y sobre un hombre vestido de negro que veía en la esquina de su habitación. La otra paciente en la habitación, una dama mayor muy dulce pero olvidadiza, había solicitado que se cerrara su cortina para no ser molestada por Lena. Desde que comencé mi turno alrededor de las 9 de la noche, la mayoría de los pacientes estaban dormidos a las 11, excepto Lena. Cada vez que me llamaba a su habitación, me hablaba con temor de esas voces y del hombre de negro. Al principio, traté de tranquilizarla, convencida de que lo que veía y oía eran producto de su mente confundida. Hice lo mejor que pude para calmarla, tomé sus manos y le aseguré que estaba bien, que respirara y se relajara, recordándole que no estaba sola, que yo estaba a solo una llamada de distancia. Este enfoque pareció funcionar, y Lena finalmente comenzó a relajarse. Me sentí aliviada, pensando que podría tener un respiro. Sin embargo, justo cuando empezaba a relajarme, escuché otro ruido proveniente del pasillo. El sonido era débil, pero en el silencio de la noche, se amplificaba. Salí de la habitación de Lena para investigar. El hospital estaba oscuro y silencioso, como es normal durante las horas nocturnas, pero había algo en el aire que me puso nerviosa.
No había nadie más en los pasillos. Comencé a caminar, intentando localizar la fuente del ruido. Cuanto más me adentraba en el pasillo, más sentía que algo estaba mal. El ruido se escuchó de nuevo, esta vez un poco más fuerte, como un susurro, pero no pude distinguir de dónde venía. Fue entonces cuando, al final del pasillo, vi una figura, apenas visible en la penumbra. Mi corazón se aceleró. Era una figura vestida de negro, como Lena había descrito. Paralizada por un momento, traté de racionalizar lo que estaba viendo. Podría ser una sombra o mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero la figura estaba allí, inmóvil, observándome. Tomé una decisión rápida y regresé corriendo a la habitación de Lena. Al entrar, Lena estaba despierta, mirándome con ojos llenos de terror. Antes de que pudiera decirle nada, ella susurró, «Él está aquí». Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de mantener la compostura. Me acerqué a Lena, tomé su mano nuevamente, y le dije que estaba bien, que yo estaba allí para protegerla. Decidí no salir de la habitación de Lena por el resto de la noche. Me quedé con ella, tratando de calmarla mientras el tiempo pasaba lentamente. A la mañana siguiente, cuando finalmente llegó el relevo, me sentí aliviada de poder dejar el hospital. Esa fue mi penúltima noche trabajando allí. Después de esa experiencia, pedí ser transferida a otro hospital. Nunca supe qué era esa figura en el pasillo, ni si fue real o producto de la mente perturbada de Lena. Pero una cosa es segura, esa experiencia me marcó profundamente y siempre la recordaré como una de las más aterradoras de mi carrera. Esa noche en el hospital fue, sin duda, una de las experiencias más aterradoras y desconcertantes de mi vida. Mientras estaba abasteciendo mi carrito, algo muy extraño sucedió. Sentí lo que solo puedo describir como una mano posándose sobre mi hombro. Mi reacción fue inmediata, miré rápidamente mi hombro, salté y grité, pero no había nada allí, ni nadie en la habitación. A pesar de no ver nada, la sensación de haber sido tocada fue tan real que me dejó completamente desconcertada. Salí al pasillo, esperando encontrar alguna explicación lógica, como una enfermera o alguien que hubiera pasado por ahí. Pero el pasillo estaba vacío, y el hospital estaba en completo silencio. No tenía otra opción que seguir con mi trabajo, aunque el susto no me abandonaba. Continué abasteciendo mi carrito, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, cuando terminé y me giré para mirar hacia la puerta, caí al suelo y comencé a gritar con el corazón en la garganta. Había un hombre vestido de negro, parado justo fuera de la puerta, mirando a través del vidrio con una sonrisa en su rostro. Mis gritos resonaron por todo el pasillo, lo suficientemente fuertes como para despertar a todos los pacientes de la sala. Segundos después, el hombre desapareció, y una de mis compañeras enfermeras entró corriendo para ayudarme a levantarme del suelo. Estaba en un estado de histeria total. Le pregunté si había visto al hombre vestido de negro, pero su respuesta me dejó aún más atónita. ¿Qué hombre? No hay nadie más aquí. Revisamos todas las habitaciones de la sala, pero no encontramos a nadie vestido de negro. Mis gritos habían despertado a Lena, quien comenzó a hablar nuevamente sobre las voces, y esta vez, sobre los gritos que decía haber escuchado. Le pregunté cómo se veía el hombre de negro, y su descripción coincidía exactamente con lo que yo había visto, un hombre sonriendo desde el otro lado del vidrio. Lena, visiblemente perturbada, me miró con una expresión de concentración que no había mostrado antes y me preguntó, ¿cómo lo supiste? En ese momento, sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Fue como si ella supiera exactamente lo que había pasado. Lena comenzó a gritar nuevamente, esta vez pidiéndome que la sacara de allí porque él estaba viniendo. Las otras enfermeras entraron corriendo para calmarla, mientras yo intentaba recuperar la compostura. Finalmente, me cambiaron a otra sala con otra persona, pero estaba tan aterrorizada que terminé yéndome a casa temprano. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a la jefa de enfermería informándole que mi próximo turno sería el último. Le expliqué que la experiencia me había traumatizado profundamente y que ya no podía seguir trabajando en ese edificio. Recibí una respuesta comprensiva, pero nada podría aliviar el miedo que aún sentía. Nunca me han diagnosticado ninguna condición que pueda explicar lo que sucedió esa noche, ni he tenido alucinaciones de ningún tipo. Soy consciente de los efectos de la falta de sueño, pero lo que experimenté esa noche fue algo completamente diferente,
algo más allá de la explicación lógica. La sensación de la mano en mi hombro, la visión del hombre sonriendo detrás de la puerta de vidrio, y como todo coincidía con lo que Lena había estado describiendo, todo esto me hizo creer que había algo más en juego. Hasta el día de hoy, sigo pensando en esa noche y en lo que realmente pudo haber ocurrido. Lo único que sé con certeza es que fue una experiencia sobrenatural inexplicable, y espero que haya sido la única vez que algo así ocurra en mi vida. Tu experiencia en esa carretera esa noche es inquietante y aterradora, y lo que sucedió después la hace aún más perturbadora. Es posible que esos gritos que escuchaste pertenecieran a la mujer cuyo cuerpo fue encontrado más tarde, aunque no haya habido signos evidentes de violencia en el lugar. Sin embargo, la forma en que los gritos parecían mantenerse a la misma distancia sin importar cuánto te acercaras sugiere que algo más extraño pudo haber estado ocurriendo. La idea de que los gritos te estuvieran siguiendo mientras corrías hacia tu auto es particularmente escalofriante. Es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente experimentaste. Podría haber sido una trampa, una alucinación inducida por el estrés o, en el peor de los casos, algo sobrenatural que no se puede explicar fácilmente. Afortunadamente, tomaste la decisión sensata de retirarte de la situación en lugar de continuar adentrándote en el bosque. El descubrimiento del cuerpo en la misma área es una coincidencia muy inquietante, y es natural que te sientas mal al respecto, especialmente al pensar en lo que podrías haber hecho o en lo que podría haber pasado si hubieras continuado persiguiendo esos gritos. Este tipo de experiencias nos recuerdan que a veces, es mejor confiar en nuestros instintos y retirarse cuando algo no parece estar bien. No siempre hay una explicación lógica para lo que sucede, y tu seguridad siempre debe ser lo primero. Es comprensible que este evento te haya dejado marcado, y es probable que te lleve un tiempo procesarlo completamente. El descubrimiento de huellas en la nieve fuera de la cabaña en la que tú y Jenny se estaban quedando es definitivamente inquietante. Dado lo aislado del lugar y el hecho de que parecía que no había nadie más alrededor, esas huellas podrían haber sido un indicio de que alguien más estuvo cerca durante la noche. Es posible que fueran tus propias huellas o las de Jenny desde la noche anterior, pero si eso no coincide con lo que hicieron o si había más huellas de las que esperabas, entonces es algo que podría haber sido muy alarmante. En un entorno tan remoto, la presencia de huellas frescas podría sugerir que alguien estuvo cerca de la cabaña mientras dormían, lo que podría ser peligroso o simplemente extraño. Si en ese momento no viste a nadie alrededor o no oíste nada inusual, es probable que no haya habido un peligro inmediato, pero es una experiencia que sin duda habría puesto a cualquiera en alerta. Tu relato transmite una sensación de tranquilidad y aislamiento en esa pequeña cabaña en las montañas de Vermont, pero la aparición de esas huellas en la nieve sin explicación clara le da un giro inquietante. Es natural que algo así pudiera hacerte sentir incómodo, especialmente en un lugar tan aislado y alejado de la civilización. Si esas huellas no se pudieron explicar, podrías haber considerado tomar precauciones adicionales, como revisar los alrededores de la cabaña más a fondo, asegurar todas las puertas y ventanas, y quizás incluso considerar no quedarse más tiempo del necesario. La naturaleza remota del lugar puede ofrecer una sensación de paz y belleza, pero también puede ser inquietante cuando algo inesperado ocurre. Era como si fueran grandes, pero no podía decir si se trataba de marcas de botas o huellas de animales. Seguí el rastro, y en realidad, rodeaba la casa. Luego fui al bosque, llamé a Jenny para que saliera y ella vino a mirar. Dijo que probablemente era un oso negro, ya que están por todas partes aquí. Así que hice mis cosas y nos dirigimos a la estación de esquí, donde pasamos unas buenas 8 horas. Después nos detuvimos en un restaurante para comer y luego regresamos a la casa. En ese punto ya estaba completamente oscuro afuera, nevaba de nuevo. Encendimos un fuego, pusimos la calefacción a tope y empezamos a poner algo de música. Empezamos a beber y, finalmente, tuve que romper el sello y orinar. Pero como ya me estaba poniendo las botas de todos modos, pensé en hacer todos mis asuntos fuera de la casa. Salí corriendo hacia la tormenta de nieve y la casa una vez más. Esta vez cerré la puerta de golpe para evitar que la nieve y el aire frío me golpearan en la cara. Aunque la música sonaba a todo volumen desde dentro de la casa, aún así escuché el crujido de pasos en la nieve pasando por la casa. Grité bien, pero no hubo respuesta. Los pasos simplemente continuaron. Llevaba mi teléfono conmigo, así que le envié un mensaje de texto preguntando si estaba afuera, pero no se entregó de inmediato porque la recepción de mi celular era mala allí.
Pasaron unos minutos y todavía estaba en la casa. Estaba a punto de terminar cuando la música a todo volumen se detuvo de repente. Era un silencio absoluto, excepto por el sonido de los copos de nieve golpeando el suelo afuera. Tan pronto como salí de la casa, me di cuenta de que todo estaba completamente oscuro, las luces de la casa estaban apagadas. Pensé que tal vez se había ido la luz. Usé la linterna de mi teléfono y noté un par de huellas nuevas en la nieve que conducían a la casa. Seguí las huellas hasta la puerta principal, parecían detenerse, luego continué alrededor de la casa. Golpeé la puerta y grité el nombre de Jenny. De repente, la puerta se abrió y un brazo me empujó dentro de la casa. Era Jenny. Cerró la puerta de golpe, susurrando, me contó que había un hombre que intentó abrir la puerta, la misma que ella había cerrado con llave tan pronto como entré en la casa. Ella tenía miedo de estar sola, y cuando vio que la persona en la puerta no era yo, apagó la luz y se escondió en un rincón de la sala, observando con horror cómo un extraño pasaba por la ventana de la sala, mirando lentamente hacia adentro. Llegué a la puerta solo un par de minutos después de que esto sucediera. Jenny me habló sobre el sótano secreto en el suelo, donde su padre guardaba un par de rifles y una escopeta. Navegando en la oscuridad, encontré la manija, la levanté y abrí la trampilla, usando la luz de mi linterna. Bajé por la pequeña escalera y agarré una de las armas de la pared. Luego, esperamos en el sofá, en la oscuridad, con miedo de volver a encender las luces y exponernos a quien estuviera fuera. Los vecinos estaban a una corta caminata, pero Jenny dijo que no habría sido ninguno de ellos y que lo más probable era que ni siquiera estuvieran en Vermont en ese momento. Una vez más, el único sonido era el de los copos de nieve golpeando el suelo afuera, hasta que se escuchó el repugnante sonido de pasos fuera, en la nieve. Tomé el arma cargada y caminé hacia la puerta principal, la abrí y disparé 3 balas al aire, gritando. Los sonidos de pasos desaparecieron, me imagino que salieron corriendo y el sonido de los disparos resonando en el aire enmascaró el ruido de los pasos huyendo. Nos fuimos a la mañana siguiente, bajo la recomendación de su padre, quien dijo que era mejor no estar allí en ese momento. Realmente no tenían nada de qué preocuparse que les robaran, así que nos fuimos rápidamente. Al menos, al día siguiente tuvimos nuestro día completo de snowboard. Esa noche horrible definitivamente fue una experiencia, por decirlo menos. Mi nombre es Howard, tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Ayudo a cuidarla cuando mis padres están fuera de la ciudad. Es solo una pequeña granja familiar, no una granja comercial ni nada por el estilo. Mis padres quieren que me haga cargo de ella cuando sean demasiado mayores para cuidarla, ya que soy el mayor de 3 y el único hijo, pero honestamente no quiero. Realmente no me veo quedándome en medio de Arkansas toda mi vida, y especialmente no después de algo realmente extraño que sucedió apenas en julio pasado. Mis padres estaban en un viaje romántico por una semana, así que solo estábamos mis 2 hermanas, Crystal y Morgan, y yo cuidando la propiedad mientras ellos no estaban. No hay mucho por aquí, demasiada privacidad en mi opinión, excepto por esa noche, que comenzó más tarde, cuando se acercaba la hora de irse a la cama. Mis hermanas hacen la universidad en línea, Crystal toma cursos de verano, por lo que estaba en su habitación trabajando en su portátil. Morgan y yo estábamos pasando el rato viendo un programa tonto en la sala de estar. Los 3 queremos salir del estilo de vida de la granja. Como soy el mayor y tengo 20 y tantos años, una parte temida de la vida en la granja son los depredadores. No solo los animales que vienen y se comen tus productos, sino también las personas que vienen y te roban. Aunque no lo creas, sucede. No nos ha pasado muchas veces, pero sí ocurre. Tenemos algunas armas en la casa por esta misma razón. Nuestros 2 perros, que estaban afuera, de repente comenzaron a volverse locos en el patio trasero. Algo los había asustado. Lo primero que hice fue salir al patio para ver a qué estaban ladrando. Ambos miraban en dirección a los cultivos, volviéndose locos. Les grité que se callaran, y lo hicieron. Me paré justo enfrente de los cultivos y escuché. Escuché un silbido que venía desde dentro del campo de maíz, sin duda era el silbido de un humano. Esta era la primera vez que experimentaba un intruso en la propiedad y mi padre no estaba. Tuve que apresurarme a entrar para coger una de las armas. Los perros empezaron a ladrar de nuevo. Les dije a mis hermanas que había alguien afuera, en el campo de maíz, y que tenía que salir a ahuyentarlos.
Ambas dijeron que era una idea terrible ir corriendo al campo de maíz en la oscuridad y me hicieron entrar en razón. Me di cuenta de que tenían razón y también de lo francamente aterrador que sería. Así que, en lugar de eso, volví con los perros, que seguían volviéndose locos y ladrando en dirección a los cultivos. Apunté el arma al aire y disparé un tiro que resonó en la noche, silenciando a los perros. En ese momento me sentí como si tuviera todo el poder del mundo y grité lo más fuerte que pude que se largaran de nuestra tierra. Sentí que eso habría funcionado y volví adentro. Mis hermanas se reían, lo que me hizo reír a mí también, pero nuestra pequeña risa no duró mucho porque los perros comenzaron a volverse locos de nuevo, esta vez aún más intensamente. Salí afuera listo para hacer lo mismo otra vez, pero sentí que mi corazón dio un vuelco cuando vi a un tipo parado a unos 20 pies de los perros, justo enfrente del maizal. Me miró fijamente, y yo le grité «Oye». En ese momento, corrió hacia el maizal. Comencé a correr tras él y disparé otro tiro al aire. Me detuve junto a los perros, no había ninguna posibilidad de que entrara ahí, pero tampoco iba a dejar a los perros afuera. Les quité las cadenas de los ganchos y los traje dentro de la casa. Le dije a mis hermanas que alguien estaba escabulléndose en el maizal. ¿Entonces qué hicimos? Llamamos a nuestro papá. Él me dijo que tenía que ser el hombre de la casa y proteger a mis hermanas. Me recomendó que disparara otro tiro de advertencia afuera si esa persona regresaba. Después de esto, todos fuimos gradualmente a nuestras respectivas habitaciones. Mis hermanas llevaron a los perros a sus cuartos, y yo traje el arma a mi habitación, solo porque todos estábamos un poco asustados por lo que había pasado. Tenía la ventana abierta, y mientras estaba acostado en la cama viendo una película en mi portátil, escuché un silbido proveniente de afuera. Corrí hacia la ventana y miré para ver a alguien caminando lentamente por la hierba. Entonces, como si tuviera un sexto sentido, se detuvo y se giró para mirar hacia mi ventana, silbando aún. Este imbécil obviamente estaba tratando de meterse con nosotros y asustarnos, una idea muy estúpida cuando ya le había dejado claro que tenía un arma. Corrí a agarrarla, la saqué de la cama y apunté por la ventana. Disparé al césped, a unos metros de él, fallando a propósito, por supuesto. Eso cortó su pequeña película de terror. En cuanto disparé, salió corriendo desde mi ventana hacia el frente de la casa. Esta vez no regresó. Tendría que ser un tonto para volver después de eso. Obviamente, les conté a mis hermanas por qué disparé y les aseguré que nunca volvería. Solía trabajar como reabastecedor nocturno en un supermercado en un pueblo algo rural. La tienda se llamaba Great American, y era el mejor y más grande supermercado de la zona. Mi turno comenzaba tan pronto como la tienda cerraba a las 10 de la noche, y trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada más tardar, reabasteciendo todo antes de la apertura al día siguiente. Por supuesto, tenía las llaves de la tienda para esas horas posteriores al cierre. Esa noche éramos un equipo de dos, yo y otro trabajador, Terry. Se suponía que debía estar trabajando con Terry. Llegué a la tienda y entré por la parte de atrás, donde estaba todo el inventario aún por almacenar. Comencé mi trabajo usando la transpaleta para llevar una paleta completa de cajas al piso de ventas. Empecé con el pasillo de pan y nueces, rotando los panes más viejos al frente y colocando los más nuevos en la parte de atrás. A mitad de camino, me di cuenta de que aún no había visto a Terry. Caminé hacia el área trasera de la tienda, donde guardábamos nuestras pertenencias, pero él aún no había llegado. Dejé la puerta trasera entreabierta con un tope para él, en caso de que apareciera. Volví a trabajar por otra media hora y aún no había señales de Terry. Una vez más, fui a la parte trasera de la tienda, pero él no estaba allí. Noté que la puerta trasera estaba cerrada, lo cual me pareció raro, ya que había dejado el tope puesto. Supuse que Terry ya estaba en algún lugar de la tienda, así que fui a abrir la puerta trasera y vi que el tope estaba afuera, lo cual me pareció extraño, ya que alguien tendría que haberlo pateado hacia afuera en lugar de simplemente moverlo. Llamé a Terry por su nombre, y el eco resonó en la habitación, pero no obtuve respuesta. Así que decidí llamarlo por teléfono. Contestó sonando como si estuviera en la cama, y le pregunté si estaba en el trabajo. Me dijo que no vendría esa noche porque estaba enfermo. De repente, me recorrió un escalofrío. Le dije que alguien había pateado el tope de la puerta, y él me respondió que quizás se había movido solo.
Nadie más estaba programado para trabajar esa noche. Le deseé que se sintiera mejor y colgué. No estaba seguro de si creer que el tope de la puerta se había movido solo, porque lo había pateado con bastante fuerza al ponerlo. Eché un vistazo rápido a mi alrededor solo para asegurarme de que no había nadie en la parte trasera de la tienda. Como no vi nada extraño, volví al trabajo, aunque sentía una ligera inquietud mientras reabastecía el resto del pan. De repente, escuché un sonido fuerte, un eco proveniente del otro lado del piso de ventas. Ahora sí, alguien tenía que estar allí. Me agaché y me arrodillé en el pasillo que cruzaba todos los demás, mirando directamente hacia el origen del sonido. Me quedé allí un segundo, intentando ver si algo o alguien se movía. Y allí, en el lado opuesto de la tienda, en el pasillo de lácteos, un hombre vestido de negro pasó por el medio del pasillo, mirando hacia abajo en mi dirección. Sentí que mi corazón se desplomaba, era como esa escena de la película Asterisco Señales Asterisco donde el extraterrestre pasa por la fiesta de cumpleaños. Intenté pensar lógicamente, suponiendo que tal vez era alguien reemplazando el turno de Terry y que nuestro jefe no me había contado. Comencé a caminar rápidamente por el pasillo central y grité disculpe, muy fuerte. Miré a la izquierda en cada pasillo por el que pasé, esperando encontrar a esa persona. Finalmente, lo vi en uno de esos pasillos, parado al final, completamente frente a mí, mirándome. Cuando me vio, se escurrió fuera de mi vista, en la dirección de donde había venido. Grité disculpe, de nuevo y comencé a correr por el pasillo para alcanzarlo. Cuando llegué al frente del pasillo, junto a las cajas registradoras, miré hacia la sección a la que se dirigía y lo vi al final, junto al pasillo del pan. La mitad de su cuerpo estaba escondida detrás del estante, su boca estaba abierta, y comenzó a saludarme, pero no dijo nada. Su cara me estaba asustando. Intenté una vez más hablar con él y le pregunté, ¿quién eres? Pero desapareció detrás del estante. No me estaban pagando lo suficiente por esto. Salí afuera para sentarme en mi auto y llamé a mi jefe. Contestó y le dije que había un tipo extraño deambulando por la tienda. Me dijo que intentara sacarlo de allí si podía, o que llamara a la policía para que lo hicieran ellos. No iba a intentar sacar físicamente a un loco de la tienda, así que llamé al 911. Esperé en mi auto hasta que apareció un coche de policía. Saludé al oficial y le pedí que me siguiera adentro. Caminamos por el lugar buscando al hombre, y lo vimos en uno de los pasillos otra vez, parado allí espeluznantemente, como si estuviera jugando un juego. Cuando el oficial de policía le ordenó que se acercara, el tipo realmente obedeció. Lo esposaron, y era el hombre más extraño que había visto en mi vida. Seguía sonriendo y mirándome, lamiéndose los labios sin parar. Tenía bolsas enormes debajo de los ojos. Las únicas palabras que pronunció fueron cuando le respondió al policía diciendo que estaba buscando un bocadillo. No me gustó nada la forma en que me miraba mientras el policía lo sacaba de la tienda hacia su coche. Esa sonrisa amenazante y perturbadora es algo que no he olvidado hasta el día de hoy. Después de que se lo llevaron, continué con mi trabajo, pero, como te podrás imaginar, nunca más volví a dejar ninguna puerta abierta. Hace mucho tiempo, hace unos 8 años, dos amigos y yo, James y Chow, hicimos algo realmente estúpido. Pero en ese momento, hacer cosas estúpidas era lo que hacíamos para pasar el tiempo. Ya no soy realmente amigo de James, pero Chow y yo todavía hablamos a menudo, y muchas veces recordamos aquellas locuras. Teníamos 19 años y vivíamos en Bonfa, New Jersey. Nuestro casco antiguo estaba lleno de casas vacías, y en la cima de una carretera montañosa, no lejos de nuestras casas, había una iglesia abandonada. Los lugareños conocían la iglesia, que estaba cerrada y alejada de la carretera, y había estado abandonada durante muchos años. No estoy seguro de si aún está en pie o cuál es su estado actual, ya que ahora vivo en Florida, pero en aquel entonces, James, Chow y yo solíamos buscar emociones fuertes, y se nos ocurrió un plan genial, llevar una tabla Ouija a la iglesia una noche. Era octubre, así que supongo que lo estábamos haciendo en honor a la temporada espeluznante. Chow tenía la tabla Ouija en su armario, así que la trajo. Yo conducía, así que primero recogimos a James, luego a Chow, y nos dirigimos directamente hacia la iglesia. El camino que subía a la colina hacia la iglesia estaba bloqueado, así que tuvimos que estacionar al costado de la carretera y caminar desde allí. Seguimos el camino cuesta arriba hasta la iglesia.
Al principio, usamos una linterna para no llamar demasiado la atención, pero una vez que llegamos a la cima de la colina, los tres encendimos nuestras linternas. La iglesia estaba rodeada de bosques en todas direcciones y tenía un estacionamiento de grava al lado. La iglesia había sido asaltada 1 millón de veces antes y estaba llena de grafitis, así que la gran puerta de entrada ya estaba medio rota. Dos de nosotros tuvimos que trabajar juntos para abrirla porque raspaba en el piso. Una vez dentro, naturalmente, simplemente miramos alrededor del lugar con nuestras linternas para asegurarnos de que no hubiera nadie más allí. Definitivamente era espeluznante estar en ese lugar por la noche. Chow instaló la tabla Ouija y luego sacó 3 velas de su mochila, riéndose y diciendo que eso le agregaría a la experiencia. Colocó las velas en una formación triangular alrededor del tablero, y cuando las encendió, apagamos nuestras linternas. Ahora, la única luz en todo el lugar era la de las velas, creando una vibra mucho más espeluznante e incómoda. No podía haber más de 6 pies en todas direcciones. Comenzamos a jugar con la tabla Ouija. Chow era quien hablaba la mayor parte del tiempo. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero definitivamente abrió con algo típico como, «¿Hay alguien aquí?». El puntero comenzó a moverse, y comenzamos a reír. Sabía que uno de ellos lo estaba haciendo. No se puede jugar con una tabla Ouija con tus amigos sin que alguien la mueva en broma. Aún así, seguimos el juego, y quienquiera que lo estuviera moviendo, deletreó algunas palabras. Mientras esto sucedía, escuchamos un extraño sonido de crujido proveniente del altar de la iglesia. La mejor manera de describirlo es que sonó como si un gran trozo de madera se partiera por la mitad, fuerte y resonante. Todos saltamos de la sorpresa y rápidamente iluminamos el altar con las linternas de nuestros teléfonos. No había nadie allí, hasta donde podíamos ver. Creo que todos estábamos tan asustados como yo, buscando el origen del sonido. Sin embargo, el lugar era viejo y se estaba cayendo a pedazos, así que algunos ruidos extraños aquí y allá no parecían tan locos. Decidimos seguir adelante. Todos nos turnamos para hacer preguntas a la tabla, pero el puntero ya no se movía. Creo que el sonido del crujido nos asustó tanto que ahora nos lo estábamos tomando más en serio. Esto continuó por un rato hasta que otro sonido proveniente del área del altar rompió el silencio de nuevo. Pero antes de que tuviéramos tiempo de encender nuestras luces nuevamente, algo aterrizó en el suelo con un fuerte golpe. La tabla Ouija saltó por el aire, haciéndonos gritar. Era una roca del tamaño de una pelota de golf. Los tres acabábamos de tener nuestras manos en el puntero hace 2 segundos, y no había manera de que ninguno de nosotros hubiera lanzado la roca. Me levanté y salí corriendo de la iglesia gritando, dejando atrás la tabla Ouija y las velas. Corrimos colina abajo, de regreso a mi auto, temiendo que alguien nos persiguiera. No nos quedamos allí ni un segundo más. Conduje de vuelta a casa de James, donde nos quedamos sentados en el auto durante una buena media hora, hablando y preguntándonos qué acababa de pasar exactamente. Chow, que es muy religioso y supersticioso, estaba seguro de que habíamos invocado algún tipo de espíritu. Yo, por otro lado, realmente no creo en nada de eso. Creo que había alguien más en la iglesia con nosotros, lo cual me parece igual de aterrador. Al día siguiente, Chow regresó a la iglesia con James para recuperar su tabla Ouija, y para hacer las cosas aún más extrañas, la tabla había desaparecido, pero las velas aún estaban en su lugar. Cuando vieron que la tabla no estaba, decidieron irse de inmediato. Esta sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Hace años, trabajé en el turno de noche en una gasolinera porque estaba corto de dinero y necesitaba un segundo trabajo. Estuve allí durante unos meses, y fue alrededor del segundo o tercer mes cuando un tipo comenzó a aparecer regularmente muy tarde en la noche, siempre alrededor de las 2 de la madrugada. Medía alrededor de 6 pies y tenía el pelo largo y fibroso. Siempre entraba, compraba un tulbo, una lata grande de cerveza, y se iba. Pero después de un tiempo, una noche me preguntó mi nombre. Le dije que me llamaba Ro, y él seguía repitiendo Ro, me gusta, mientras se reía para sí mismo. Abrió la lata de cerveza que acababa de comprar y salió de la tienda, hablando solo. Estaba claramente borracho. Esa noche, me dio curiosidad ver si había estado bebiendo y conduciendo cada vez que venía a la tienda. Lo vi salir y caminar fuera de la vista, fuera de la propiedad de la gasolinera. Eso tenía sentido, nunca compraba gasolina,
siempre compraba alcohol. Lo vi casi todas las noches después de eso durante un tiempo. Algunas noches entraba notablemente más borracho que otras, y a veces simplemente se apoyaba en uno de los estantes por un tiempo sin decir nada. Siempre me saludaba con un hola, Rob, cada vez que entraba. Una noche, simplemente estaba apoyado en un estante, bebiendo la cerveza que acababa de comprar, sin decir nada, solo mirando la pared. Le pregunté su nombre, y finalmente me miró, tomó unos segundos y dijo, Bob. Siempre sentí que Bob era un nombre falso, como si estuviera mintiendo y lo primero que se le vino a la mente fue Bob porque rima con mi nombre. Pero seguí la conversación y le pregunté, Bob, ¿dónde trabajas? Se rió tan fuerte que realmente me sobresaltó, diciendo que no trabajaba, que el gobierno lo había jodido completamente en su trabajo. Me dio la sensación de que estaba perdido. Luego, me miró con una expresión de enojo, pero curiosamente dijo, me gustas, Rob, parece que sabes lo que estás haciendo. No sabía qué significaba eso, pero salió de la tienda justo después de decirlo. No lo volví a ver por un tiempo, diría que pasó más de una semana, lo cual era raro para un habitual como él. Bob siempre me daba una vibra ligeramente espeluznante, y aunque supuse que por lo general estaba borracho, algo en su vida personal claramente estaba mal. Una noche muy tormentosa, con menos clientes de lo habitual probablemente debido a la tormenta, escuché el timbre de la puerta principal cuando alguien entró, y lo juro, antes de mirar, me imaginé que sería Bob. Cuando miré, me sorprendió ver que, efectivamente, era él, pero una versión mucho más aterradora de Bob. Estaba completamente empapado, no llevaba chaqueta impermeable ni paraguas, solo una camisa oscura y jeans. Su cabello largo estaba empapado, y se quedó parado junto a la puerta, mirando hacia adelante, a la pared. Parecía como si estuviera enojado, pero su mente estaba en otra parte, como si sus pensamientos estuvieran corriendo. La forma en que estaba parado allí, sin comprender, mirando la nada, completamente empapado, me asustaba. Le pregunté, Bob, ¿estás bien? No giró la cabeza ni se movió. Se quedó quieto y dijo, hice algo realmente malo. Le pregunté, ¿qué hiciste? Y luego me miró y dijo, necesito un lugar donde esconderme. Luego pasó junto a mí en la caja registradora, hacia el pequeño pasillo del baño, desapareciendo detrás de la pared. Escuché una de las puertas abrirse y cerrarse. Realmente me estaba sintiendo incómodo con Bob ahora. Nunca disfruté su presencia en la tienda, pero esa noche parecía que algo estaba muy mal en él, como si fuera un zombi. Y ese comentario de hice algo realmente malo, fue increíblemente espeluznante. Pasó un tiempo, y Bob nunca salió del baño. Supuse que estaba borracho otra vez, probablemente se había desmayado o estaba vomitando. De cualquier manera, no quería intervenir. Luego, lo siguiente que recuerdo es que las luces de la tienda se apagaron por completo. Estaba en una gasolinera a oscuras, durante una gran tormenta, con un hombre borracho deambulando. Usé la linterna detrás del mostrador para dirigirme hacia la parte trasera de la tienda, donde estaba el almacén de inventario y el panel eléctrico. La puerta trasera estaba en el mismo pequeño pasillo que los baños. Mientras pasaba por las dos puertas de los baños, ambas estaban entreabiertas, y Bob no estaba en ninguna de ellas. La puerta de atrás estaba cerrada, y planeaba ir directamente al panel, pero me detuve cuando escuché un ligero goteo en algún lugar de la habitación y el chirrido de zapatos mojados. Mi corazón se hundió en mi estómago. Dije, Bob, con una voz muy débil y asustada. Escuché chirridos justo a mi izquierda. Cuando apunté con mi linterna a esa esquina, allí estaba Bob, con los ojos bien abiertos, y se abalanzó sobre mí gritando «Te voy a matar». Lo empujé fuera de mí mientras me arañaba la espalda. Corrí por la puerta hacia el frente de la tienda. Él no me siguió. Agarré mi impermeable y corrí directamente a mi auto. Me senté en mi auto mientras marcaba el 911 y hablé con la operadora. Me quedé en la línea con ella, y no pasó mucho tiempo hasta que un par de policías llegaron y entraron conmigo. Bob seguía escondido en la habitación de atrás, acurrucado en un rincón, aparentemente como una criatura rabiosa. Sus pupilas eran enormes, lo noté justo antes de que lo llevaran a la estación. Después de que les dije que se abalanzó sobre mí, amenazó con matarme y mencionó que había hecho algo realmente malo antes, los oficiales se lo llevaron. Descubrí más de un mes después que el verdadero nombre de Bob era Martín, y que había golpeado brutalmente a su exesposa hasta la muerte.
Eso podría haber sucedido esa misma noche en que él entró en la gasolinera. En pocas palabras, después de esa noche, nunca más quise trabajar en un turno de noche en ningún trabajo. Cuando tenía 19 años, todavía estaba trabajando en una pizzería cercana para ayudar a pagar la comida, la gasolina y esas cosas. El trabajo siempre fue bastante fácil, simplemente tomar el pedido, empacar la comida cuando estaba lista, ponerla en una bolsa y llevarla a la dirección indicada. Ya lo había hecho 1.000.000 de veces antes y nunca pasó nada extraño. Era muy repetitivo. Las propinas generalmente rondaban entre 3 y 5 dólares, dependiendo de la distancia. A veces, las personas más generosas daban 10 o más. Aunque recuerdo que esta orden era solo un sándwich de pollo parmesano y una porción regular de pizza. Pedidos más pequeños como este generalmente daban menos propinas, pero no tenía elección en cuanto a qué entregas hacía. Estaba en camino a la dirección, y por supuesto, la casa estaba en un bloque sin salida. Este bloque tenía un ambiente más rural que el resto del vecindario. Una de las casas tenía una casa rodante sobre el césped con un pequeño bosque al lado. Las otras casas parecían pequeñas granjas, con mucho más espacio entre ellas. Me detuve en la dirección indicada, era una pequeña casa de aspecto extraño con una propiedad enorme. Estaba al lado de lo que parecía ser una casa abandonada, con el césped y los arbustos cubiertos de maleza. Probablemente eran alrededor de las 6 de la tarde y estaba oscureciendo bastante, así que era hora de que la gente comenzara a encender las luces dentro de sus casas. Pero todas las luces de esta casa estaban apagadas, y noté que la puerta principal parecía entreabierta. Comencé a caminar hacia la puerta y escuché el sonido de un piano. Sonaba como si estuviera a un par de habitaciones de distancia, al menos amortiguado por algunas paredes o una puerta. Llamé a la puerta y luego toqué el timbre, pero después de unos minutos, no hubo respuesta. El timbre no funcionaba, pero el piano seguía sonando. Sentí que algo no estaba bien, así que caminé alrededor de la propiedad hacia la parte trasera. El patio trasero era un desastre literal, con cosas esparcidas por todo el césped. Incluso vi una cerca de tela metálica oxidada rota en medio del patio. Fui a la puerta trasera y llamé muy fuerte. Miré a través del cristal de la puerta y no vi nada, excepto lo que parecía un cuarto de tormentas muy desordenado. Claramente, estas personas no eran fanáticas del orden, por decirlo menos. Cuando nadie abrió la puerta trasera, regresé al frente. Llamé a uno de los chicos de la pizzería para confirmar la dirección. Se tomó un segundo para verificar lo que había escrito y confirmó que estaba en la dirección correcta. Así que volví a la puerta principal, la abrí y escuché la espeluznante música del piano seguir sonando. Grité: «La pizza está aquí». El piano se detuvo. Alguien gritó «la aquí», y luego el piano reanudó la misma canción repetitiva y simple, pero espeluznante. Además, no había luces encendidas en la casa, lo que hacía difícil ver allí dentro. Caminé hacia el sonido de la música, y el olor dentro de la casa era muy húmedo y desagradable. Llegué a lo que supongo que era el vestíbulo y me sentí muy incómodo, no quería avanzar más. Grité: «Estoy en la puerta principal, señor». La música se detuvo esta vez para siempre, y ahora solo hubo silencio. Retrocedí hacia la puerta, esperando escuchar pasos viniendo hacia mí, pero no escuché nada, solo silencio. Dije: «Señor», y una voz desde otra habitación respondió: «Sí, lo siento, tengo problemas para caminar. ¿Podrías traerlo aquí, por favor?». Le pregunté en qué habitación estaba, y después de un momento, respondió: «Simplemente camina por la sala, estoy en el comedor». No había instrucciones en la orden para hacer nada de esto, así que todo me parecía muy extraño. Pensé por un segundo en mi próximo curso de acción. Me sentí mal por irme, en caso de que esto fuera un anciano débil que vivía en una casa desordenada. Comencé a caminar por la sala de estar, y había una abertura que conducía a lo que supuse era el comedor. Pero, siendo demasiado cauteloso y paranoico, en lugar de caminar directamente hacia la habitación, me asomé desde la pared lo suficiente como para que un ojo pudiera ver dentro. Vi el piano, pero no había nadie sentado frente a él. Tampoco vi a nadie en toda la habitación. Entonces, caminé silenciosa pero rápidamente hacia la puerta de entrada, la cerré detrás de mí y conduje de regreso a la pizzería. Le expliqué a mi jefe que había una atmósfera inquietante dentro de la casa.
Mi jefe lo entendió completamente, especialmente cuando el supuesto cliente no volvió a llamar para preguntar por qué me fui. Eso lo decía todo. Realmente no entendíamos la lógica de intentar cometer un robo en tu propia casa, ni mi jefe ni mis compañeros de trabajo. Más tarde esa noche, después del trabajo, busqué esa dirección y descubrí que la casa había sido embargada hace meses y estaba vacía. Cuando les conté esto a todos, tuvieron la misma reacción de asombro que yo. Realmente estuve a solo unos pasos de probablemente ser robado, o alguien estaba tratando de hacerle una broma horrible a un repartidor de pizzas desprevenido.